Sus necesidades son nuestro desafío. En Sacabocados Protas buscamos constantemente conocer las necesidades del cliente para poder ofrecerle día a día un mejor servicio. Desde hace más de 50 años proveemos de manera eficiente al tan competitivo mercado gráfico latinoamericano. Contáctenos al 011 4488 0701, a nuestro mail info@sacabocados.com o visite nuestra página web www.sacabocados.com. Bueno, queridos amigos de Economía Ahora, una vez más con ustedes, semana tras semana, y hoy vamos a estar hablando con una persona que hablamos un montón de veces a lo largo de estos 20 años de programa. Eugenio Semino, todos lo conocen, defensor de la tercera edad. En este momento es el arquero de todo, porque la tercera edad creo que es la que pagó más el sacrificio de lo que estamos viviendo. No, ni siquiera se preocupa mucho por eso. Todos echan la culpa de que siempre abusaron de los jubilados, pero nadie se hace cargo de nada. Y vemos qué se puede hacer con eso, porque la verdad que el jubilado ya no está en una forma paupérrima, está en una forma miserable prácticamente, y todavía dicen que nos están recomponiendo. Gracias, Eugenio, por estar con Economía Ahora nuevamente. Y bueno, creo que esto es una de las peores épocas de los jubilados, sin duda, y los grandes mentores del ajuste, ¿no? Sí, tal cual lo señalás. Bueno, primero el agradecido soy yo y particularmente se da una situación interesante, digamos, que empieza a advertirse socialmente esto que tal cual se señalaba, secuencialmente viene ocurriendo en términos de la pérdida no solo de lo económico, sino de otros aspectos fundamentales en la vida, como sí. es la salud, ¿no? Sí. En términos de lo Yo económico... diría que yo pensaba armar esta entrevista en los dos tópicos. Uno en el tópico económico y otro en el tópico de las prestaciones y lo que pierden los jubilados con respecto a todo lo que está pasando. Sí, tal cual. En la vida cotidiana obviamente está íntimamente relacionado, pero en términos de ingresos, en forma ininterrumpida vienen perdiendo respecto a costo de vida desde el 2012. Es decir, en algunos periodos más apaisada esa caída Y en otros más abrupta. Mucho más abrupta. Es decir, como hitos muy conocidos, algunos tan siquiera no son tenidos en cuenta. Por ejemplo, factor empalme de diciembre del 2017. Es recordado por el escándalo en el Congreso, alrededor del Congreso, pero ahí hay una aplicación retroactiva de la ley y los jubilados perdieron entre 6 y 8 puntos. No es una interpretación, sino que todos los juicios que se hicieron en forma individual o amparo colectivo, como hicimos, tuvieron fallo favorable en primera y segunda instancia, hoy están en la Corte. 18 y 19, y esto lo recordarán muchos, perdieron en relación con la inflación los saberes el 19,5%. El que era candidato en su momento, luego presidente Alberto Fernández, hizo su campaña señalando que iba a recomponer esos 20 puntos vendiendo las LELIQ. Sí. Bueno, esto no pasó y en diciembre del 19, cuando asume, una de sus primeras medidas fue suspender la ley de movilidad vigente a ese momento, que era una ley de movilidad, y lo vamos a ver ahora en el proceso, similar a la que se está planteando actualmente,
Es decir, su mayor componente era inflación, reajuste por inflación. Así es. ¿Qué pasó? Al suspender la ley, se suspendieron los efectos de una forma muy particular, porque estaba el Congreso funcionando, podía haberse modificado la fórmula, es decir, derogar la ley, pero esa suspensión hizo que esa fórmula que recomponía por su gran componente de inflación para el primer semestre del 2020 no lo hiciere. Claro, claro. Y los reajustes. Otra poda más. Exactamente. Y ahí hay un tema muy a tener en cuenta, que es el primer decreto de necesidad y urgencia por el cual se dan los reajustes en marzo del 2020, establece, nosotros lo tenemos, nosotros y tantos otros, ¿no? Nosotros por un amparo colectivo que está en la Corte también, lo tenemos cuestionado, porque ahí se generó una distorsión enorme, porque se aplicaron índices hacia la baja respecto a lo que recibieron las mínimas. Las mínimas eran de 14.400 pesos y se les aplicó el 11,56% más una suma fija de 1.500 pesos, daba alrededor de 12,5, que era lo que hubiera dado la fórmula suspendida. Pero ¿qué pasa? A partir de esos 14.400, ya los rangos superiores, los de 16.000, los de 18.000, claro, empezaron a tener índices del 10%, del 8%, hasta llegar a las más altas, que estaban entre 80 y 100.000 pesos, al 3,7%. ¿Qué ocurrió? Se acható la achatás la pirámide, pirámide, claro. generó una enorme litigiosidad porque eso no se corrigió nunca más. Es decir, tenemos un antecedente, es decir, en términos de la seguridad social, que fue el caso Badaro en el Sí. 2005, donde se habían congelado las de más de 1.000 pesos y fueron subiendo las mínimas hasta llegar todos a 1.000 pesos. Claro, claro. De ahí 2 millones de juicios, bueno. Pero ¿qué pasó? Esto se fue consolidando como tal, generó una enorme litigiosidad. Hoy hay alrededor, respecto a estos temas que estamos hablando, de 300.000 juicios, de los cuales la mayoría tienen sentencia favorable, también están en la Corte. Ahora bien, en el 2020, diciembre, se sanciona la actual ley vigente, que era muy similar a la anterior de la del 2017. Tiene la fórmula, dos componentes, Sí. que son variación de la recaudación previsional y variación del salario del trabajador activo a través de un índice que se llama RIPTE. Pero para no complicar y entrar en tecnicismos, esos son los dos grandes componentes. Cuando fue la discusión en el 2020, quienes fuimos invitados en opinión a la Comisión de Seguridad Social, quienes provenimos de distintos expertise, profesiones y demás, todos coincidíamos en que no estaba mal la fórmula en sí mismo, pero que necesitaba una cláusula de garantía por inflación. Recuerdo que en aquel momento quienes defendieron el proyecto del oficialismo, el diputado Carlos Heller, que era el presidente de la Comisión de Hacienda, y la diputada Vallejo, sostenían que con esa fórmula se iba a recomponer el haber. El reclamo de mantener una fórmula de garantía por inflación era simplemente porque desgraciadamente sabemos que la inflación ha sido una enfermedad crónica en la economía argentina. Bueno, terminó no incluyéndose. Durante el 2021 salieron los haberes de jubilados sin inflación empatados, es decir, un punto a favor de los jubilados. ¿Qué comienza a partir del 2022? Ya se va perdiendo poder adquisitivo, sobre todo hacia mediados del 2022, que comienza la gestión del ministro Massa.
Ujú. en economía, ¿no es cierto? Sí, sí. Y ahí se da un fenómeno muy particular. Se empieza a utilizar ya en forma constante y sostenida un elemento que se había usado por parte de todas las administraciones por un mes, 2 meses antes de una elección o cuando la fórmula daba mal resultado, que era el llamado bono. Bono. El llamado bono es un pago discrecional, no remunerativo. Si lo traducimos al idioma de la calle, es un pago negro, ¿m? Porque no cuenta, al no ser remunerativo, para la aplicación de la fórmula de movilidad, Claro, ni tampoco para el cálculo de aguinaldo, entre claro, otras claro, claro, cosas. claro. Entonces, esto se naturalizó, es más, tomó toda la administración precedente y la actual administración siguió con este mecanismo, cosa poco entendible, ¿no? Porque inclusive también lo hemos cuestionado judicialmente, el Estado no puede pagar en negro, no puede pagar sumas no remunerativas, lo puede hacer eventualmente en una emergencia por un tiempo muy limitado, un mes, 2 meses, pero después la suma que paga, primero, como es discrecional, fue variando conforme circunstancias políticas. Es decir, más ante una elección, se congela cuando hay que Está compensar con alejada la otra, inflación. claro. Exactamente. Y por otra parte, lo que va abriendo es una brecha respecto a quienes no reciben el bono, y se dio un fenómeno muy particular. Las jubilaciones mínimas al día de hoy son 5 millones, Sí, que son quienes vienen recibiendo bono. Ahora, en estos 2 meses, de 70.000 sí, 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 pesos. sí. Los que no En recibieron bono, porcentaje, Eugenio, en porcentaje debe ser el 80% de las jubilaciones, ¿no? prácticamente, porque Sí, se da la circunstancia que los 2,5 millones que no recibieron bonos, que son en general los que, de ellos 1,5 millones son los que tienen aportes directos al sistema, ujú, es decir, 30 o más años, no tienen moratoria o no entraron al sistema por otra vía, sus haberes, al no recibir bono, llegaron a, a una situación en términos numéricos similares a lo de la mínima con el bono, sí, sí. al punto tal que en marzo de este año se da una circunstancia muy particular cuando se tiene que aplicar el reajuste para marzo, que fue el 27%, que ahora especificamos que no fue tal para los de la mínima, pero vamos a tomar el número que se hizo público, el 27%, con más el bono de 70.000 pesos, llegaban a los 205.000 pesos, mientras que los que no habían recibido nunca bono, muchos de ellos no llegaban a eso. Y Sí, hubo que sí, inventar un bono para cubrir la diferencia. sí, Es decir, vemos que la iatrogenia va generando que cada vez más ilegalidades, ¿no? sí, sí, Absurdas, por sí. otra parte. Es real, totalmente real. Entonces, ahora bueno, cerrando el número 2023 y entramos en la nueva administración, tenemos reajuste de jubilaciones y pensiones para los de la mínima, 140%. Reajuste para los que no recibían la mínima, 110%. De ahí que se fue achicando esa diferencia. Pero tenemos una inflación del Así es, 211%. así es. Y algunos insumos que tienen un gran peso sobre la canasta del jubilado, como es medicamentos, el 300%. En una actividad que ahora que se usa la palabra cartelización, es más que oligopólica, Sí, porque sí.
las tres cámaras, y esto es un largo proceso que un día lo podemos tratar de explicar, que viene en el 97 con el contrato PAMI, las tres cámaras cierran los mismos números para sus específicos de farmacia. Hay un 5 o Sí, sí. 10% de diferencia Nada significativo. insignificante. Claro, nada significativo. Exactamente. Entonces, llegamos a diciembre con este estado de cosas, la pérdida monumental. ¿Qué hace la nueva administración? Repite el mismo bono que se venía dando el mes anterior, con un diciembre de un 25% de Sí, inflación sí, y con un 14 de diciembre de una devaluación del 118%. sí, sí. La plata del jubilado, la de todos, la plata del jubilado vale la mitad y la inflación es un disparate, creo que fue el punto más alto de este proceso, y ahí vemos que el bono de diciembre es el mismo que se repite en enero, Así es. por lo cual se va acumulando la pérdida porque recién en marzo, por aplicación de la ley de movilidad que está vigente, reciben el 27%, ahí sí fue el 27% neto. Pero ¿qué pasa? Sí, pero En paral habían pasado un 25,5 de diciembre, lo que pasó en enero, más lo que pasó en febrero. ahí tenías Ah, 45%, más lo de febrero, que fue un 13%, estamos en el 58, sí, sí, sí. sí, más o Sí, menos, más o menos. y vas a tener que incluir marzo, porque recién esto se empezó a percibir en marzo. Así es. La salvedad que el asalariado y el jubilado prefinancia la inflación. Traducirlo para el lego es, se pagan los precios nuevos con el Con salario salarios viejo, viejos, porque es exactamente. post, ¿no? Entonces llegamos a este largo debate que se dio, que primero en el DNU inicial, que después fue retirado, aparecía el tema de modificar el cálculo de movilidad a través de aplicar IPC, ¿no? Precios consumidor. Cosa que, bueno, no prosperó. Le costó en ese interín su cargo al director de ANSES, Osvaldo Giordano, que duró muy poco en su cargo, y son dos temas que eh, te quedaste sin voz, ¿eh? No te estoy escuchando. ¿Escuchás ahí? Ahí sí, ahí Bueno, sí. digo que era un técnico, no un político. Sí, ahí se dan dos circunstancias, uno que se asignó a que su pareja había votado en contra del Así DNU y es, así demás, es. fue una versión, la verdad que muy poco consistente, pero se dieron dos circunstancias. Uno fue dar de baja a los seguros que Claro. había sobre los créditos, que generó un gran escándalo. Y el otro tema del cual no se habló, Giordano hizo conocer cuánto quedaba en el Fondo de Garantía y Sustentabilidad. Este es un... Quedaste de nuevo sin voz, ¿eh? Quería hablar con vos por el famoso fondo de sustentabilidad, que en realidad eso es un fondo de los jubilados y para los jubilados. Así, y sobre todo para estos jubilados, porque Claro. fueron los que pusieron Los que la la generaron, plata cuando eran activos. las que la generaron, sí, señor. Exactamente. Recordemos, ahora vamos al fondo, pero que en su inicio, en el 2009, que era producto de la reestatización de las AFJP, AFJP. eran 100.000 millones de dólares. Dólares.
dólares. En el informe de Giordano se hizo conocer que quedaban 32.000 millones de dólares, de los cuales la gran mayoría eran títulos y bonos del Estado. Así es. Deuda absolutamente incobrable. Y había y hay 5.000 millones de dólares que son acciones de empresas que es realizable. Lo que no trascendió es que la propuesta de él era tomar la parte del fondo que tenía disponibilidad Sí, para saldar cuentas de los jubilados. Por ejemplo, entre otras cosas, obviamente no daba para un incremento de haberes, pero el abono de los hoy, juicios, parte de los juicios. exactamente, hoy hay alrededor de 80.000 sentencias firmes no pagas. Es decir, prácticamente hace 1 año y medio que no se pagan sentencias, lo que genera juicios de ejecución, es decir, aquel que tramitó 8 o 10 años tiene que seguir tramitando su juicio, un disparate, Un ¿no? disparate, sí. Ahora bien, esto obviamente, más allá de todo esto, volvemos a qué pasa con la fórmula. Como tampoco hay acuerdo, se discutía en comisión y demás, y no Pero, salía un... pero perdón, Eugenio, todos hablan del problema de los jubilados en sus ingresos, todos. La CGT, los diputados, están ofreciendo un ajuste de la fórmula de alguna manera que no sé si es la ideal, calculo que no. Pero por lo pronto el jubilado en este mar de nada está mucho peor. Por supuesto, este atraso en el tratamiento Claro, hizo que se fuera consolidando la liquidación del haber. Es decir, se ha licuado el haber a valores tales que ya ni trayendo a Mandrake va a haber una fórmula que claro, recomponga ese haber. claro. Porque está descompuesta Bueno, la base. Entonces lo que le aplique, exactamente. por más que sea justísimo, el IPC, por más que sea justísimo, no dibujado, todo bien, ya como la base está mal, porque el jubilado con él la jubilación mínima no llega al día 10, por más que le apliques lo que le apliques, no va a funcionar. Habría que recomponer la base. Exactamente. Yo esto lo propuse, tuve la posibilidad de que me invitaran a la comisión en diputados hace pocos días, el 4, y planteé primero la situación objetiva, ¿no? Es decir, de todo esto que estamos hablando, nosotros desde la mirada gerontológica y desde la atención diaria, atendemos cientos de casos diariamente, estamos hablando de una crisis humanitaria. Es decir, Sí, el jubilado no es que la está pasando mal, es decir, no puede comprar su alimento, su medicación, mantener su vivienda, es decir, aún el propietario no puede pagar las expensas, las por expensas, ejemplo. sí, 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 obviamente. De acuerdo a Entonces, la casa que tengas, la expensa puede ser la mitad o el total de la jubilación. exactamente. Por lo cual, creo que ahí hay que, digo, dos planos, ¿no? En términos de la situación objetiva. De los 7,5 millones, que ahora te agrego otro segmento, otro sector del cual no se habla directamente, que son las personas con discapacidad, pero de los 7,5 millones tenemos una cantidad X, viendo lo último de INDEC, podríamos hablar de 1 millón, que no tienen ningún otro tipo de respaldo más que su haber y su cobertura de PAMI o de la obra social en que estén. Ese millón, cuando señalo que no tienen nada, no tienen ningún tipo de malla social, familiar, que son en general los casos que recibimos nosotros o cualquier Claro. otro colega que haga atención directa en un hospital, lo hablamos permanentemente.
y en el país esto, ¿eh? Sí, sí, A sí, veces sí. es más notorio en los centros urbanos, en los grandes centros urbanos, pero en el país está ocurriendo esto. Lo vemos en los comedores y en la gente de calle. Así es. Mira, la última canasta, que esto nos va a orientar, y yo hablaba con los diputados este tema, que la conocimos en el mes de marzo con índices. La canasta del jubilado se calcula semestralmente. Con un rubro es la metodología INDEC pura, incorporando algunos y particularizando algunos insumos, como es Claro, medicamentos, elementos de farmacia, que tienen más peso en esa canasta, y un licuado de posibilidades en términos de vivienda, mantenimiento de un inmueble propio, alquiler compartido, y un fenómeno eh, que ya surgió hace una década y ahora se ha profundizado en los últimos 5 o 6 años muchísimo, que es la vida de las personas mayores en pensiones. sí. Una pensión, acá, cuando digo acá, cerca de la Defensoría, en San Telmo, cerca de la Casa de Gobierno, que son los viejos hoteles que no pueden estar Sí, sí, sí. habilitados. Una pensión con baño compartido sale 150.000 pesos. Ya está, ya está. Va, el jubilado ¿Con qué deja su come? jubilación. Claro, bueno, y este es el tema, por eso te hablo de 1.000.000, por poner un número que podría ser Ser muy mayor. bien determinado, Y podría ser mayor. claro, Sí, puede ser mucho mayor, y podría ser muy bien determinado si se cruza padrones de ANSES, padrones de PAMI, padrón de obras sociales, provincia y municipios. Es claro. decir, hoy un software te permite hacer eso Sí, muy sí, rápidamente sí. y acercarte a esa gente. Porque esa gente, yo siempre simbolizo algo que con Crescenti lo hemos vivido desgraciadamente muchas veces en las catástrofes, como si hubiera habido un terremoto y vos, cuando llegás al lugar de esa catástrofe, ves derruido todo, escombros. Lo primero que haces es un shock room para ver a quienes tenés que asistir Así es. inmediatamente, que son los que están abajo de los escombros, porque que es este segmento del cual estamos hablando, indeterminado en el número. Y para eso le planteaba hay que usar todo tipo de recursos del Estado Nacional, provincial, municipal, Municipal, claro. de las ONG, para rescatar eso. Y obviamente en paralelo ver cómo se resguarda el resto, cómo recomponemos el resto del haber, para lo cual el gran debate no es seguir tratando de explicar cómo se puede vivir con 200.000 pesos No, o no. cómo va a resolver una fórmula que, tal cual lo señalabas, es sensata. Es decir, bueno, a partir de ahora aplicamos precios consumidor, inflación, Cualquiera, pero está bien, eh, pero la no base es, no se da. es indubitable ese Claro, número y dejan de perder, pero dejan de perder lo que ya no tienen. claro. Lo que ya perdieron, Entonces, lo que exactamente. ya perdieron. Entonces, el dilema es ver cómo recomponer eso. Y para recomponer eso, la discusión que no se da en Argentina a través de los años, yo trabajo en algunos otros países hace mucho tiempo, en universidades refiero, y fue la primera discusión que se dio allá por fines de los 80 en los nórdicos, después en Europa y ya a partir del 2000 en Latinoamérica, el financiamiento. Ni más ni menos. Sí, sí. Vos fíjate que ese gran tema del financiamiento y que va en paralelo con salud, porque acá el PAMI tiene la misma fuente de financiamiento que el sistema previsional en la seguridad social, ¿no? Es decir, Deficitario, sí. viene desde la misma fuente, es un sistema solidario que viene el aporte de trabajadores, activos, jubilados a ese sistema. Y el financiamiento hoy tenemos un sistema de reparto asistido en términos del montaje del sistema. Sí, sí. La mitad del financiamiento viene del trabajo, aportes y contribuciones.
Esto ya en el mundo ha entrado en cuestión a través de los cambios tecnológicos y de producción. Y de la longevidad de la gente. Claro, y se le suma a eso, tal cual lo señalás, que nosotros en este momento, en ese sentido, estamos en una ventana demográfica. Claro. Es decir, Argentina, porque llegó hace 30 años a la última etapa de la transición demográfica, es el país que menos envejeció en los últimos 30 años en Latinoamérica. Envejecimos a la tasa de 5 años, que es la tasa mundial, tenemos 76 años de expectativa de vida, mientras que los países de Latinoamérica envejecieron entre 8 y 12 años. Éramos el segundo país más envejecido después de Uruguay, que lo de Uruguay tenía que ver con la migración de las capas juveniles fundamentalmente. Hoy somos el séptimo. Vale decir que ahí tenemos una ventana que si se aprovecha, evitamos llegar a lo que se va a producir en la próxima década, que es una aceleración nuevamente en el envejecimiento en nuestra sociedad, que hace más difícil todo esto que estamos hablando, que es recomponer en algo el sistema. Te decía, la mitad de ese aporte, de aportes y contribuciones patronales, hay 50% prácticamente de trabajadores no registrados son negros, aportan cero. Y los salarios son bajos, por lo cual el aporte también es bajo de los que están registrados. La otra mitad se fue. Escuchándote a vos y escuchándote y escuchando a tantos economistas con los cuales hemos charlado, es lo más sencillo de decir blanquear la actividad y bajar la recaudación para que crezca la recaudación. Efectivamente. Lo mismo pasaría con el IVA, aumentar los servicios un 500%, 200, 100%. Bueno, bajarle el IVA que tiene un IVA diferencial y mandarlo a un IVA diferencial hacia abajo. Dejás de recaudar IVA, pero ayudás a lo socialmente, porque si no tenemos otras castas, que no digo castas al estilo Milei, sino castas privilegiadas dentro del país, como la justicia la hubo, como los expresidentes, como las jubilaciones de privilegio que tenemos, que no condicen con la miseria del 80% que también tenemos y que aportaron toda su vida. No hablo de los que entraron por la ventana, ¿eh? Ese es otro caso. Otra desfinanciación más del sistema. Sí, lo de la moratoria después te cuento brevemente la historia, aunque ya no tengamos tiempo, pero lo dejamos pendiente porque es muy interesante para ver la historia. Es muy rápido. Dale, pero dale. Claro, el problema de la primera moratoria fue en el 2005. Sí. Y fue excepcional por única vez en razón de la crisis del 2001. Sí. Todo lo excepcional y por única vez es lo permanente en Argentina. Claro, ni excepcional ni por única vez. Inclusive no hubo socioeconómico, no hubo examen del que planteaba la entrada. Por ahí, esto llevó, en muchos casos, a mucha gente que tenía buenos ingresos y demás, o que tenía patrimonio y ingresó a la moratoria. Así es. Ahora, ¿cuál era la discusión de ese momento? Que recuerdo estaba Massa en el ANSES, era el responsable. El director del ANSES. La discusión de ese momento, que me tocó protagonizarlo y yo era ya defensor, tenía que ver con quién prefinanciaba la moratoria. Ahí había dos posiciones. El diputado Pichetto fue un protagonista de esto. Había dos posiciones. Una que era, todos estábamos de acuerdo con la necesidad de incluir a esa gente en un sistema, darle protección, pero el tema del financiamiento, porque recordemos que esa moratoria, quien compraba la deuda la repagaba en 5 años. Así es. Pero el sistema le tenía que pagar la jubilación al mes siguiente. Exactamente. Por lo cual no había recupero. Se desfinanciaba. Exactamente. Entonces, habíamos quienes sosteníamos en ese momento que estaba bien la moratoria, pero que la plata la tenía que poner el Tesoro Nacional, el presupuesto nacional.
no el sistema, porque fue una de las grandes causales de lo que también está pasando ahora. Claro. ¿Quiénes pagaron a los que entraron? Los jubilados que Los jubilados que estaban. estaban, claro. Entonces, y vos fijate que esas moratorias después se repitieron mecánicamente. Sí. La del 2005-2006 tuvo que ver con la elección del 2007. La del 2014 se prorrogó varias veces, la del 2005. La del 2014 Tuvo que ver. tuvo que ver con la elección del 2015 y la actual moratoria, porque tenemos una vigente, tuvo que ver con la última elección. Actualmente se habla de dar de baja esa moratoria. En realidad sería simplemente agraviar Normal. a los... Sí. Hay que dejarla extinguir porque termina en marzo. Y ya entró la gran mayoría del universo que estaba en condiciones de entrar. Por lo cual no sería más que una demostración de poder innecesaria que perjudicaría a los 200.000 más o menos que quedan de remanente. Pero bueno, al margen de esto, vemos cómo se va desfinanciando el sistema permanentemente. Y en términos de la otra 50% al cual vos señalabas, el impuesto que pone más plata irregularmente en el sistema es el IVA. Claro. Pone casi el 11% mensualmente, aparte como tiene un ducto directo, es decir, no se pierde recaudación en el medio, lo que se recauda va. Obviamente hoy está cayendo porque con la recesión Por va la cayendo el recesión. consumo. Lo que ocurrió en el mundo es que se fueron reemplazando esos financiamientos de impuestos al consumo por el apoyo de rentas. Esto primero lo empezaron a realizar los nórdicos. Finlandia y Noruega no tenían sistema previsional hace 30 años y acumularon renta petrolera, perdón. Así es. Y hoy encabezan, hay un índice, el índice Melbourne, que mide la sustentabilidad. Interesantísima la historia de los nórdicos. Claro. Tuvieron un proyecto de país. Interesantísimo. Y vos fíjate que no hubo, me tocó participar bueno, en discusiones internas de estos sistemas. Se ponían todos de acuerdo, no había divisiones No. ideológicas, políticas y demás. No, claro. Y esto también luego va ingresando a Europa con esto, renta financiera, renta petrolera, renta minera, que aportan, que no le es un gravamen a las rentas en sí mismo, porque tienen un margen muy grande, y van regenerando el nivel de consumo en el mercado interno a través de las personas mayores que tenemos, yo lo soy, un potencial para ser fenomenales consumidores, que es la disponibilidad de tiempo. ¿Qué le tenés que agregar? Salud en el cuerpo y plata en el bolsillo. Así es. Son las dos cosas que acá le estamos rentando. Yo tuve estuve la suerte hace un par de meses de estar en Suiza y ver los complejos para jubilados suizos, donde son espectaculares, porque gente que tiene su departamento, vive sola, tiene su restaurante, su lugar para tomar tragos, para hacer gimnasia, la peluquería, absolutamente todo. Y viven, como vos decís, felices, en comunidad y consumiendo. Que ese es el leitmotiv. Ahora, regeneran riqueza. Claro. Ahora, el combo que tenemos de la cartelización que hablamos de las obras sociales. No, el gobierno no se está dando cuenta que el otro gran, no sé si hay cartelización en sí, pero la otra gran bolsa de gatos impresionante son los laboratorios, que no tienen ningún control de ningún tipo de precios y ninguna sanción de nada, y juegan con la salud de la gente. Exactamente. Mira, los dos temas decíamos preponderantes.
prepagas y laboratorios. Yo me Ujú. inclino por la industria del medicamento, como te Sí, decía, sí, sí. como el gran pool. Lo que pasa es que, ¿por qué no se habla de la industria del medicamento? Porque financia campañas Claro, políticas porque en sí. Argentina, en forma muy socializada para todos aquellos fuerzas políticas que pueden llegar al poder, digamos. Esto, Y es un perro que se muerde la cola, porque al final absolutamente. la rentabilidad es tan grande que les permite no solo tener unas grandes demostraciones de poder a nivel internacional, sino que además pueden financiar campañas políticas, como vos decís. Exactamente. Hoy hay muchas de las, inclusive los llamados laboratorios nacionales, Sí, que producen en Argentina, por ejemplo, para China. sí, sí, claro, claro, claro. Es mano de obra barata. Bueno, ahora, ahí tenemos las prepagas. Cuando uno habla de las prepagas, no estamos hablando exclusivamente del sector que contrata esa prepaga en forma privada, que es minoritario. Las prepagas hoy tienen el poder de las obras sociales son gerenciadas por las prepagas. Se te fue de nuevo. Digo que Ahí estamos. las obras sociales realmente son parte del negocio de las prepagas. Así Importante, es. ¿eh? Porque en realidad la parte privada es chica. Claro, claro. Es decir, por eso te digo, hoy el poder, inclusive han cedido el poder los propios sindicatos respecto a sus obras sociales al dar el gerenciamiento. Claro. Eh, entonces, pero si a esto, yo te hablaba recién o al pasar dije 300% aumentaron los medicamentos Sí, el año sí, pasado, sí, con precios regulados, sí, acordados, regulados, etcétera, sí. etcétera. Negociado, si vos querés. Ahora, vos fijate, Ahora no hay. la vida diaria acá, en la Defensoría, vienen jubilados, jubilados, no pueden consumir el medicamento conforme la prescripción en dosis que le da el médico. Y ya lo vemos desde hace mucho tiempo, se automedica el jubilado como puede, Como puede. cuando tiene que tomar 3 comprimidos por día y puede comprar para uno por día, compra uno. Y fíjate el disparate que estamos viviendo, porque en ese medicamento que no se consume conforme lo que corresponde para tener un resultado, pone plata el jubilado, la poca que tiene en el bolsillo, pone plata el sistema y el tratamiento es neutro. Claro. Entonces, obviamente, cuando uno habla que se encarece el sistema de salud, es porque nosotros, yo lo soy, la gente grande, tenemos patologías crónicas. Obvio. Sí, claro. Que vos tenés hipertensión, tenemos el 80%, o tendencia a la hipertensión, bien controlada con medicación, o la colesterolemia de la misma forma, O la diabetes. eh, vivís Diabetes uno. una, una vida muy tranquila. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vos no haces ese tratamiento, como son enfermedades silenciosas, vos no las percibís cuando tenés un infarto o una ACV, Sí, sí, claro, claro. o tenés una obstrucción arterial y te tienen que poner un stent. Sí, sí, está claro. Entonces, eso para el sistema es 100.000 veces más caro que la provisión y el control de la enfermedad. Es Bueno, decir, internacionalmente están más por la prevención que por digamos, o, de la atención. Están más por la prevención que por la atención, porque la prevención es ahorrar mucho. efectivamente, es decir, eh, te nombro dos sanitaristas. Ramón Carrillo, Ujú. años 50 del siglo pasado, decía, el primer medicamento es la alimentación y el hábitat. Gran Arturo verdad. Oñatibia, Arturo Gran verdad. Oñatibia
y estoy mostrando dos expresiones políticas distintas, Distintas. pero coincidiendo en lo que estoy hablando de un siglo, prácticamente. Sí. Arturo Oñatibia, que fue quien conformó la idea del hospital comunitario y a su vez tuvo la osadía de plantear el tema de fabricar las monodrogas, hoy llamados principios activos, bueno, fueron olvidados y los dos ponían el hincapié en la prevención. El padre de la geriatría en el 51, Mario Strejelevich, que su primer libro en ese momento fue Vejez no es enfermedad. Sin embargo, hoy, cuando se habla de salud, se habla de enfermedad. Y la enfermedad es la interrupción de nuestro sistema de salud en un momento dado. Claro, claro. Por eso el tema, nada más barato que la prevención en serio, que no es darse una vacuna contra la gripe una vez por año. Es mucho No, es más que mucho más todo eso. profunda, claro. Entonces, estamos frente a una modificación del sistema que no va a ser el mercado, porque estamos hablando de actividades que tienen, no compiten entre sí, acuerdan. Exacto. Ahí está el problema. Claro, pero ahora estamos con un diálogo político donde hablamos de libertad, independencia y que cada uno respete los derechos de los demás. ¿Y nosotros los jubilados cuándo? Bueno, claro, es decir, vos Claro. fijate Mi querido que defensor de la tercera edad, los jubilados, ¿cuándo? Estamos haciendo cola, hacíamos colas en los bancos para cobrar, ahora no, por suerte, pero hoy estamos mucho peor, mucho peor. sin lugar a dudas, Y aparentemente no nos tienen en cuenta. Si no no. estás vos en el medio, que por lo menos das la lucha periodística y das la lucha en función de tu función, nadie se acuerda de los jubilados, salvo para una mención cuando van a hacer un paro, cuando van a hacer algo. Pero de fondo, yo digo, los diputados, senadores, presidente, vicepresidente, no tienen padres. Mira, evidentemente ahí hay una concepción, yo te decía, una concepción vieja de nosotros los viejos. ¿eh? Uh-huh. Porque inclusive los propios sindicatos no toman Sí, al jubilado como un trabajador jubilado. sí, Es sí. decir, vos fijate, los reclamos de los activos, bueno, es por su salario, todo bien, y por ahí no, o las propias centrales de trabajadores nombran en el punto 23, bueno, y darle Y los algo a los jubilados, jubilados. y los jubilados, Es, sí. es decir, Y, claro, en realidad, este es otro disparate argentino que vos, al llegar a los 65 años, cuando la biología en el mundo y en Argentina te ofrece entre 20 y 30 años más de vida plena, con calidad, así es. es decir, te aplican un rifle sanitario. Sí, es real, es real, es Es real. decir, perdiste los roles, vos no podés generar proyectos, porque más allá de la... Es increíble, ¿no? Es Claro, increíble la valoración que tiene afuera un ser de edad que lo que transfiere y lo que transmite es experiencia, contra lo que parece acá que es como obsoleto. Hoy yo tuve a algo íntimo mío, hoy atiende un médico, me tengo que operar en una semana y me dice, usted tiene 72 años, sí, pero está muy entero, muy bien. Así que el postoperatorio va a ser bárbaro. Me sentí halagado porque normalmente te dicen estás bastante mal, cuídate porque estás hecho pelota. Pero es así, es así. No valoramos ni sacamos enseñanza de lo que nos enseñan los mayores y que nosotros nos damos cuenta cuando somos mayores de lo que nos han enseñado. así es, ¿Eh? así es. Vos Esa es sabés que verdad. yo creo
que si se comprendiera esto, el valor de esto, nosotros somos el espejo que adelanta para el joven. Exacto, exacto. Cuando en ese espejo la imagen es de que no podés cumplir los deseos mínimos de la vida, consumir la fruta que te gusta, por ejemplo, Sí, sí. porque no llegás a Algo simple. comprarla. Algo simple. Es decir, la vida se compone de esas cosas pequeñas. Ni más ni menos. Entonces, ¿qué ves? ¿Por qué voy a querer llegar? ¿Por qué voy a querer hacer un proyecto de vida si el que lo hizo, se esforzó y demás, hoy es esto? Bueno, eso también nos ha hecho exportadores de personas. De cualquier edad. No solo Así es. jóvenes, que nos costó formarlos. Profesionales y gente de experiencia. Amigos personales que viven en Portugal, viven en España, viven donde viva tranquilo y termine mis días tranquilos. Mirá, yo doy en 3 universidades de Europa, doy clases hace muchos años, más de 25, 27 años. En Madrid, en Barcelona y en la de Palermo, en Sicilia, Italia. Yo tenía contratos legalizados a través de Cancillería hasta el 2012, cuando vino una especificación ahí compulsiva. Bueno, tuve que darles de baja y cobro directamente cuando viene algún colega y me trae los monumentos o voy yo. Es poca plata, ¿no? No, pero no importa, son los problemas argentinos. No es poco. Claro. No deberían existir, pero existen. Voy a algo que sí es significativo. A los 65 años, cuando cumplí 65, ya hace un rato largo, me renovaron los contratos con remuneración hasta los 75. Perfecto. Y sin remuneración a partir de los 75 hasta cuando quieras. Exactamente. Bueno, pero eso es mamar la experiencia, Eugenio. En la UBA, que yo hice mis primeras carreras de grado acá en la UBA, hice mi carrera de grado, el doctorado. A los 65 me avisaron que a los 70 me daban de baja. Eugenio, una excelente charla, creo que nos va a servir a muchos a los jubilados. Estamos muy apoyados en vos, que sabemos todo lo que luchás desde hace muchos años por nosotros. Así que vamos a volver a hablar, a ver cómo se desempolva esto y si los cambios existen o tenemos que aguantar un relato más. Espero que no, espero que no. Yo espero que se tome conciencia. El tiempo, exactamente. Y yo sé que vos estás con la bandera, así que eso es importante. Nos representás a todos nosotros y además sé que luchás por nosotros. Así que muchísimas gracias. Te enviamos el tape para que vos a su vez lo puedas difundir. Nosotros, por supuesto, lo vamos a poner en todas las aplicaciones que existen. Y nuevamente, buenas tardes y muchas gracias por atendernos. El agradecido soy yo. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y hasta muy pronto. Señores, nada más ni nada menos que el defensor de la tercera edad. La que usted necesita, la que yo necesito y la que él nos defiende hace muchísimo tiempo. Ese defensor de la tercera edad, Eugenio Encimino, nos dijo cómo estamos, qué pretendemos y por qué no se dan las cosas. Esperemos que esto cambie para beneficio de todos nosotros. Primero hay que prevenir para después no tener que lamentar. Muchas gracias y hasta muy pronto. Chau, chau.